Mi tema a exponer es teoremas de Thevenin. El teorema de Thevenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hermann Bohm en el año 1853, pero fue redescubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés Léon Charles Thevenin. Léon Charles Thevenin, de quien toma su nombre en teorema de Thevenin, es el dual del teorema de Norton. El teorema de Thevenin establece lo siguiente: que cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente, que consta de una fuente de voltaje y un resistor en serie, como se muestra en la figura. Por ejemplo, en la siguiente figura, pues la red dentro del recipiente tiene solo dos terminales disponibles hacia el mundo exterior, rotulados A y B. Es posible usar el teorema de Thevenin para reemplazar todo lo que hay en el recipiente con una fuente y un resistor, como se ve en la figura B, y mantener las mismas características en los terminales A y B. Esto es de cualquier carga conectada a los terminales A y B. No se sabrá si está enganchada a la red de la figura A o la figura B. La carga recibirá la misma cantidad de corriente, voltaje y potencia desde cualquier configuración de la figura. Sin embargo, en todo el análisis que sigue, también debemos recordar que el circuito equivalente de Thevenin proporciona una equivalencia solo en los terminales. La construcción interna y las características de la red original y la equivalencia de Thevenin son usualmente muy diferentes. Este teorema logra dos importantes objetivos. El primero, como fue cierto para todos los métodos descritos previamente, permite encontrar cualquier voltaje o corriente particular en una red lineal con una, dos o cualquier otro número de fuentes. Segundo, es posible concentrarse sobre una porción específica de una red, reemplazando la red restante con un circuito equivalente. Como lo podemos ver en la siguiente figura, esa es la sustitución del circuito de Thevenin equivalente para una red compleja. Antes de que examinemos los pasos implicados en la aplicación de este teorema, es importante agregar algunas palabras a lo ya mencionado con el propósito de asegurar que las implicaciones del circuito equivalente de Thevenin nos queden claras. En la figura, como lo muestra, toda la red excepto RL va a ser reemplazada por un solo resistor y una batería en serie, como se muestra en la figura número 1 de esta exposición. Los valores de esos dos elementos del circuito equivalente de Thevenin deben ser seleccionados para asegurar que el resistor RL reaccione a la red de la figura 2A de la misma manera que a la red de la figura 2B. En otras palabras, la corriente o el voltaje en RL debe ser los mismos en cualquier red para cualquier valor de RL. La siguiente secuencia de pasos conducirá al valor apropiado de RTH y ETH. Preliminares. Primero, retira aquella porción de la red a través de la cual el circuito equivalente de Thevenin va a ser encontrado. En la figura A, esto requiere que el resistor de carga RL sea temporalmente retirado de la red. Marque los terminales de la restante red de dos terminales. La importancia de este paso resultará obvia conforme se progrese hasta redes más complejas. Calcule RTH estableciendo primero todas las fuentes en cero. Las fuentes de voltaje son reemplazadas por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos, y encontrando luego la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas.
Si la resistencia interna de las fuentes de voltaje y corriente es incluida en la red original, debe permanecer cuando las fuentes son puestas en cero. La siguiente secuencia de pasos conducirá al valor apropiado de RTH y ETH. Cuarto, calcule ETH, devolviendo primero todas las fuentes a sus posiciones originales y encontrando el voltaje de circuito abierto entre las terminales marcadas. Este paso es el que invariablemente conducirá a los mayores errores y confusión. En todos los casos, recuerde que es el potencial de circuito abierto entre las dos terminales marcadas en el paso 2. Quinto, conclusión. Trace el circuito equivalente de Thevenin con la posición del circuito equivalente. Este paso está indicado por la colocación del resistor RL entre las terminales del circuito Thevenin equivalente, como se muestra en la figura B. Bueno, esto fue una breve explicación de teoremas de Thevenin. Gracias por su atención prestada.